Repiten después de mí. Amado Señor, Amado Señor, dame todo lo que me une a ti, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, Que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a dar una reflexión. Si quisiera resumir así como a lo más sintético, yo le pondría como la noche del bien y del mal. ¿A qué me refiero? Ahí en la noche no se puede ver, hay una oscuridad y para bien puede ser un buen signo, ¿verdad? Para dormir, perfecta la noche, pero para mal es perfecto robar en la noche, ¿verdad? Entonces, por el anonimato. Entonces hay varias noches que son para mal y otras para bien. Entonces lo que voy a hacer es como diseminar un poquito o desprender varias noches para sacar una conclusión concreta en el crecimiento de la vida espiritual. La primera, voy a hablar de las noches del mal o las noches del enemigo, vamos a llamarlas así, porque el mal no es algo abstracto, el mal está infundido por Satanás y por todos los ángeles caídos, que fueron 1/3 de los ángeles. Y esa noche del enemigo primero tiene algunos, voy a mencionar algunos rasgos, podría profundizar mucho más de esto, pero solamente para hacerlo breve. Una noche a nivel social, la noche de la sociedad. Hay varios tipos de noches que hacen daño y que el enemigo está sacando ventaja de esto. La primera es un impulso que va en contra de la espiritualidad cristiana. De hecho, es uno de los enemigos del alma. Los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. El mundo es el ambiente anticristiano. No solamente es el ambiente que le vale si Cristo es Dios o no Dios, sino va en contra de los principios. O sea, el mundo no es las personas, el mundo tampoco es el planeta. En cierto sentido científico sí, pero en el sentido espiritual el mundo es el ambiente que va en contra del mensaje cristiano, que está atacando directamente, no solamente que es indiferente, sino va atacando. El demonio, pues ya sabemos quién es, y la carne, la fragilidad humana. Entonces, aquí voy a tocar un aspecto del mundo, porque al hablar de la noche de la sociedad hay que entender este ambiente del mundo, que es un enemigo declarado contra el crecimiento espiritual, especialmente porque va en contra de Cristo. Algunos rasgos ahora de esa noche que estamos pasando y que se va a incrementar, se va a agravar más, es primero la idolatría del ego. Idolatría es muy diferente a adorar, porque adorar solamente se hace a Dios. Quien no adora a Dios, idolatra otra cosa. Hay un refrán que dice, quien no adora a Dios, a cualquier palo se le hinca, ¿no? O sea, el ateísmo es solamente aquí en la cabeza. Los que no creen en Dios solamente aquí en la cabeza, pero no existe el ateísmo práctico. Simplemente idolatro, tengo otro tipo de dioses. No será Dios el único Dios, pero será mi carro, será mi familia, será el dinero, será otra cosa. Entonces, el ateísmo no puede ser práctico, solamente intelectual. Y aquí, cuando estoy hablando, la idolatría del ego significa cuando el ser humano se planta como Dios de sí mismo. Cuando mi voluntad es la regla a marcar. Esta es una de las más grandes, o yo diría el más grande de los atentados, pero ahora esta noche que está pasando la sociedad como tal, lo ha incrementado, porque el cáncer del cual nos vino a librar Jesús es de este cáncer. Dice San Pablo, Cristo murió por todos, para que los que viven para sí mismos, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Es decir, que el misterio de que un Dios se haya hecho carne, haya padecido por nosotros, tenía el único objetivo de que el hombre ya no viva para sí mismo. Es decir, la antropología, la palabra ahorita la explico, la antropología, la visión del ser humano dentro de la fe. ¿Quién es el ser humano? Para el cristianismo, el ser humano es alguien que está dañado por un cáncer llamado idolatría del ego, vivir para sí mismo, buscarse a sí mismo, aún en cosas buenas. Ya no estoy diciendo buscarse en cosas malas,
Yo puedo buscarme a mí mismo. El Papa, ahorita se me está viniendo, el Papa ha leccionado bastante estas últimas semanas, por ejemplo, a los sacerdotes. Les ha dicho, ustedes no son sacerdotes para hacer carreras eclesiásticas. O sea, ustedes no se hacen sacerdotes para un día poder ser párroco y después obispo y después no. Y dice, no, el sacerdote tiene que oler a oveja. Si es pastor, tiene que oler a oveja. Ustedes eliminen esa tendencia a hacer carreras eclesiásticas. ¿Por qué? Porque hasta en una cosa buena, como es el sacerdocio, es un sacramento. Si yo me busco a mí mismo, echo a perder todo. Hasta en las cosas buenas, yo me puedo estar buscando a mí mismo. Estudiar una carrera para buscarme a mí mismo. Una pareja para mí mismo. Entonces, y el que se busca para sí mismo tiene un cáncer que hace inútil los efectos de la redención. Por eso Jesús, para llamarnos cristianos, el ABC, el 1, 2, 3, el paso 1, 2, 3 para empezar a ser cristiano, Jesús lo dijo. El que quiera seguirme, que quiera ser cristiano, primer paso, niéguese a sí mismo. Lo contrario a esto. Tome su cruz y me siga. Primer paso, no hay cristianismo si uno se busca a sí mismo. Empieza el cristianismo cuando yo muero a mí mismo, cuando yo ya no me busco a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? En la sociedad hay que admitirlo. Es una tendencia por todos lados, a nivel educativo, inclusive se han metido teologías medias raras, aún dentro de la Iglesia Católica, en donde es este tipo de cosa, el buscarse a sí mismo, en lo bueno, pero buscarse a sí mismo, y empieza uno a minar el crecimiento espiritual. Otro signo de las noches a nivel social, lo que le llamó el Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto le pegó también duro y ya no se diga, le está pegando como 3 veces más, a lo que le llamamos, que aplica aquí por ser un país capitalista, el capitalismo salvaje, algo que está atentando contrario totalmente al crecimiento espiritual, en donde el Papa Francisco ha estado diciendo, estamos en un mundo en donde la ganancia es prioritaria a la persona. O sea, que quebre una empresa, un desastre. Pero que un trabajador se esté medio matando, esclavizado por un salario injusto, nada. Se muere uno, hacemos otro. O sea, es decir, vale más la producción, la ganancia, el capital, que el ser humano. Y eso tiene implicaciones en muchos sentidos. Por ejemplo, ya en muchas cosas, nosotros ya no compramos las cosas, nos suscribimos a las cosas. ¿Por qué? Porque yo compré esta computadora, pero en 2 años van a meter un software que esto ya va a ser obsoleto. No hay cosa que en realidad de alguna empresa sea definitivo, o sea tan buen producto que mira, la compras una vez y todo. Siempre ya deliberadamente le ponen caducidad al objeto, pudiéndote dar algo más de calidad, de caducidad, ¿por qué? Porque en realidad no quieren venderte una cosa, quieren que te suscribas al producto, que después de 2 años tú vuelvas a comprarlo y te hagas el upgrade. Pero ¿qué pasa? Después te das cuenta que eso requiere un crecimiento tecnológico sumamente alto. Del iPhone 2, del iPhone 4 al 5, no hay mucha diferencia, es un poquito más larguito y todo eso. ¿Por qué? Porque es obvio, entre más vas llegando a la tecnología, ya el rango de algo que sea sumamente diferente va siendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, ¿qué hace el capitalismo salvaje? Entonces, ya no es, mira, cómpratelo porque es mejor, es porque lo necesitas, te ves más presentable con un iPhone 5 que con uno 4. Y entonces por eso la publicidad va mucho en el aspecto de la imagen. ¿Quién es el que trae el iPhone? No es una mujer fea, es una mujer bonita, atractiva. Entonces empezamos a jugar más bien ya con la necesidad, crear necesidades. Y hay un montón de gente que podemos estar viviendo con más de lo necesario. Y ahora, eso para cualquier persona secular no pasa nada. Pero dentro del cristianismo es tan grave, pero tan grave, que los padres de la iglesia, los primeros santos que pusieron las bases del cristianismo, llegaban a decir esto, vean lo duro. Dice los padres de la iglesia, si hay un pobre que tiene mucho frío y de pronto por la noche quebra un cristal de una tienda de telas y se roba una manta porque tiene frío, por mucho que tenga frío, a ese ¿cómo le llamamos? Ladrón. Dice, pues yo le llamaría igual al que tiene 2 mantas, siendo que solamente necesita una. Pero yo la compré la segunda con mi dinero, no importa, delante de Dios solamente es tuyo lo necesario. Todo lo que tengas más de lo necesario, tú eres administrador de eso, no es propiedad tuya. No es propiedad tuya. Dentro del cristianismo,
Solamente lo tuyo es lo necesario. Todo lo que tengas más allá, eres administrador de eso. Eres administrador, no eres dueño de eso. Dios te pedirá, por eso, por eso es tan grave, porque, bueno, no me voy a ahondar en esta parte. Yo di la otra vez una charla, está ya en internet, se llama La virtud de la justicia. Ahí explico más este sentido, ¿eh? Porque, en mi página, sí, o en YouTube está también, la virtud de la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque, de hecho, al final de mi charla pongo el trozo donde habla el cardenal Bergoglio, ahorita Papa Francisco, y le está hablando a cristianos comprometidos, miembros de Cáritas, que es la asociación caritativa de la iglesia, y les pega durísimo, durísimo. Les llega a decir, me acabo de enterar de que algunos de ustedes se fueron a celebrar a un restaurante, bueno, ahí me van a decir que de una zona de Argentina, que menciona la zona, no me acuerdo, y que cuál la cena más barata es de tanto, y dice, y a 1 kilómetro hay un tugurio, hay una villa naciente, y le dice, si ustedes verdaderamente quieren entrar en un proceso de conversión, tienen que cambiar radicalmente de estilo de vida, y no te puedes ya permitir ciertos lujos que antes de tu conversión te permitías. Entonces, habla fuerte, ya no les digo más, ahí lo pueden ver, pero la charla es la virtud de la justicia. La doy la charla y al final viene pongo el pedazo de video donde el Papa, siendo cardenal, habla muy fuerte de lo que les estoy diciendo. Pero, ¿qué significa? Que todo mundo le aplaude eso al Papa. Oh, un Papa sumamente sencillo, llegó con zapatos prestados, la otra vez se empapó literalmente porque estaba lloviendo, toda la gente con sus paraguas y todo, y él siguió saludando a la gente, llegó todo mojado. Entonces, vive todavía en Casa Santa Marta, no está dentro del Vaticano y todo eso. Entonces, pues podemos tener dos posturas: presumirlo, mira, la sencillez del Papa, o interpretar que el Papa nos está diciendo que es tiempo de empezar a dar un paso más allá. No significa que Benedicto y Juan Pablo estaban mal. Ha sido un proceso donde ha llevado el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, me gusta mucho que los han identificado con una vertida teológica. A Juan Pablo II vino a dar esperanza. Después, la fe con Benedicto, a formarnos. Pero después tenemos que ser prácticos, porque una fe que no es práctica, pues está muerta. Y para mí es un signo, le llaman escatológico, de los últimos tiempos, el Papa que lo tenemos, porque nos está diciendo que lo que se nos viene, que es muy fuerte como sociedad, no vamos a poder sostenernos bajo una visión de capitalismo salvaje. Tenemos necesariamente que simplificar la vida. Lo que no significa que vamos a entrar en un tipo de socialismo o comunismo, que tampoco es eso. Pero sí significa que, supongamos, si Dios me ha bendecido para poner 3 restaurantes, yo los pongo, pero no para enriquecerme, sino para generar empleo justo, salarios justos. Lo mío nada más es lo necesario. Todo lo demás, Dios me pedirá cuenta como administrador. Porque mucha gente dice, no, pues yo trabajé, yo estudié. Bueno, trabajaste, estudiaste, pero para empezar a trabajar y estudiar necesitabas vida. ¿Cuánto te costó? Salud, ¿cuánto te costó? Capacidad intelectual. Hay mucha gente que por la desnutrición que tienen, por mucho que los pongas a una empresa, no va a sacar, porque la desnutrición afecta el intelecto. Entonces, aunque le das oportunidad a cierta gente, ya simplemente por la desnutrición que tiene, ¿y qué? Por eso tiene que vivir menor a la calidad de vida que tú tienes. Benedicto tiene una frase muy fuerte. Él dice, nadie puede estar totalmente feliz si no están todos felices. Nadie. Cristianamente, nadie es totalmente feliz si todos no son felices. Entonces, el capitalismo salvaje nos está metiendo en unas tinieblas en donde basta decir, me lo he ganado justamente, es fruto de mi trabajo, y entonces olvidamos que somos administradores, no somos dueños de todo eso. Entonces, y nos mete obviamente en unas burbujas tremendas en donde cualquiera puede tirar un plato de comida, y yo le decía la otra vez a los jóvenes, realmente, ¿quién ha tenido la experiencia de no comer en 3 días? ¿Alguien sabe lo que es hambre? Porque hambre es, ahorita un muchacho dice, yo sí tengo hambre porque tiene 3, 4 horas sin comer. Pero ¿tú sabes lo que es 2 días sin comer? 2 días sin tomar agua. No saben. Por lo tanto, ellos creen que están en una burbuja en donde, pues bueno, tiramos la comida como si nada, y cuando 3/4 de la población vive en pobreza.
Es decir, de las 4 rebanadas del pastel, uno se está comiendo 3 y 3 están comiendo un pedazo. Así estamos. Pero como estamos en un país en donde la pobreza es no tener carro quizá, nos olvidamos que verdaderamente hay países en donde realmente no tienen ni qué comer. Y aquí mismo, pero aún aquí, o sea, la miseria que uno puede ver aquí es ínfima a lo que viven en Centroamérica, ya no se diga en África, y eso solamente a nivel necesidades básicas, necesidades espirituales. Ni se nos pasa por aquí que ahorita en China la Iglesia Católica sea perseguida, y está siendo perseguida. Y es perseguida en Egipto en un montón de países. En África, en India. En un montón de países. Uno de los últimos videos que voy a sacar, voy a subir algunas imágenes que me llegaron, en donde destroza una imagen, por ejemplo, en la India, y eso está pasando ahorita, pero vivo en la burbuja, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que estamos siendo presa de esa noche, ¿verdad? Nos han cerrado los ojos así como los caballos, ¿verdad? Entonces nos han puesto unas cosas para que no más veamos mi interés. Entonces es el capitalismo salvaje. Otra noche que he estado a nivel social, lo que ya criticó en especial Benedicto XVI, el relativismo religioso y civil. ¿Qué es el relativismo? Relativismo es que todo es relativo, que no hay verdades absolutas, objetivas. Entonces es, pues mira, yo soy católico, pero pues yo también hago yoga. No hay conexión entre la fe católica y la yoga. Y sin embargo, hay parroquias que dan hasta cursos de yoga. Pero es que si a ti te sirve, pues a ti. A mí no me sirve, yo no te voy a obligar. Entonces empezamos a hacer como un tipo de fe buffet. ¿A ti te gustan los chicharitos? Pues agarra chicharitos. ¿A ti te gustan los tomatitos? Pues tomatitos. Si no quieres eso, pues mira, hay toda una barra para que tú selecciones. Entonces empieza a ser una fe relativista, no hay verdades objetivas. ¿Te funciona a ti? Muy bien. Entonces, y en esto el que atacó, bueno, el que defendió más fue Benedicto, porque esto se puede decir a nivel parroquial, pues hay muchas cosas, ¿va? Como esto de católicos que hacen yoga, o católicos que están que leen el horóscopo, eso es lo más bajito, pero arriba hay un montón de problemas. Hay teólogos que son católicos de nombre nada más, pero ya las verdades de fe ya no las hacen. En Austria hay todo un movimiento sacerdotal que se rebeló contra el Papa. Aquí en los Estados Unidos hay toda una asociación de monjas que están bajo el mismo, ya le están poniendo sus frenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adentro está ese ego. Yo tengo la verdad, no ese papa que nos impone en este tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque la verdad es relativista, no hay verdades fijas, ¿verdad? Entonces ya empezamos, no sé, el Señor no resucitó obviamente, sino solamente espiritualmente. Entonces, y eso afecta mucho, porque no da la misma decir que Jesús resucitó verdaderamente espiritualmente en el corazón de los apóstoles. No da la misma decir verdaderamente Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, a decir es un símbolo de unidad nada más. De hecho, ya se habla... Que no sos católico si no crees que Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. No, pero hay muchísimos dentro de la iglesia y teólogos, hay universidades católicas en donde se enseña este tipo de doctrina. Entonces, yo les puedo decir, hasta en mismos seminarios. Entonces, pero es precisamente, se ha dejado infiltrar esta parte y es una noche que ha empezado a oscurecer. A nivel civil ya no se diga. Toda la redefinición del matrimonio es una noche. Es que, ¿quién nos ha dicho que es hombre y mujer? Pues un tal Dios. Pero ni Dios existe. Entonces, ya no es independientemente si naces biológicamente mujer u hombre. Tú decides. De hecho, muchos de los movimientos gays, cuando les dices el aspecto, bueno, vamos a la parte genética, hay un gen gay que no lo hay, a mí no me interesa si un día se descubre que la homosexualidad es genética. Por ley nos deben de permitir hacer de nuestra vida lo que queramos. O sea, que es una decisión. Yo quiero ser hombre, yo quiero ser mujer y punto. Y muchas de las leyes Entonces, de igualdad y de... redefinición del matrimonio. Y están basadas Ya. en eso, en la concepción de que la persona puede elegir el sexo. Es que la noche es principalmente la que yo les digo, el hombre se ha hecho Dios de sí mismo. Entonces, ¿quién dice qué es hombre y qué mujer? ¿A quién le preguntamos? ¿Qué es el ser humano? ¿Dónde está la dignidad del hombre? También hay una charla que la di, ya está arriba, por ejemplo, el aborto.
Muchos católicos están en contra del aborto, pero yo les puedo preguntar, a ver, ¿tú me puedes comprobar que desde la concepción hay un ser humano? ¿De qué manera? O sea, yo no me salgas con Biblia. Este mundo necesita que usemos la razón. Por eso Juan Pablo II sacó una encíclica bellísima que se llama Fides et Ratio, fe y razón. Nosotros católicos no somos fundamentalistas como los evangélicos o protestantes que solamente la fe, solamente la Biblia. No, nosotros fe y razón, porque la razón también nos la da Dios para que la usemos. Entonces, si nos quedamos, ahora va a llegar tarde, cada vez están llegando más los muchachos y te van a llegar tus hijos con cuestiones ateas, preguntas ateas. Ya no es suficiente decirle, pues rézate 3 rosarios. Necesitan argumentación. ¿Tendría que bastar la sola fe? En cierto sentido, sí, pero hay que ser realistas. El mundo que estamos por este tipo de noche está requiriendo una formación más allá que el simple sentimentalismo o el simple devocionismo o una praxis de ir solamente a la parroquia, pues va el grupo de jóvenes. Tiene que ir mucho más para allá, muchísimo más para allá. Entonces, porque esta noche está y sigue avanzando, se sigue siendo más espesa. Entonces, y un último rasgo de esta noche de la sociedad, el culto al éxito, tremendo. Esto se da más en este país. Parecería que quien no estudie es un fracasado aquí. ¿Quién dice que todos están llamados a estudiar? Primero, no todos tienen la misma capacidad. Hay mucha gente que está gastando los recursos estudiando cuando no está ni siquiera preparado para estudiar. No tiene el intelecto para estudiar. Sin preguntar todavía si es Dios el que quiere que por ahí se meta. Porque es chistoso. A veces le llegan a uno a decir, y esto en cualquier parroquia de las que he estado, háblale a mi hijo para que lo metas al grupo de jóvenes. Ok, por ahí medio se hace una estrategia, lo llevamos. El muchacho se enamora tanto que no solamente es ese buen católico, le sale vocación y se quiere ir a Afganistán donde el día de mañana lo pueden matar. ¿Lo deja la mamá católica? No. No, mi hijo, termina la universidad. ¿Qué entonces qué? ¿Quién tiene más? En teoría, Dios es el primero, pero en la práctica no. En la práctica es tu voluntad. ¿Por qué? Porque la iniciativa que quería que su hijo fuera a un grupo de jóvenes no era para que se enamorara de Cristo, sino para tener un hijo buenecito que le llame el 10 de mayo, que tenga su cama arregladita, su cuarto, que sea obediente, que llegue a tales horas. Es decir, Dios como pretexto para tener el ambiente que siempre he soñado. Es un pretexto, no es una realidad de decir, Señor, tú sabes muchísimo más, y aunque yo no lo entienda como madre, como padre, si mi hijo me lo quieres llevar a una parte en donde posiblemente, muy seguramente va a perder la vida, prefiero que la pierda por ti, a tenerlo vivito aquí conmigo, dándome abrazos. O sea, hay un aspecto en donde esta tendencia al éxito, Madre Teresa de Calcuta tiene una frase tremenda, dice, no hemos venido a ser exitosos, sino a ser obedientes a Dios, en pocas palabras, santos. Porque al final, honestamente, a nivel económico, la crisis la han provocado un montón de exitosos. Gente que tiene 3, 4 degrees, pero vive en pecado, de gracia y de sabiduría, porque no es lo mismo ser inteligente que sabio. Uno estudiando se puede ser inteligente, pero sabio, bien, la sabiduría viene de Dios. Y tan es contrapuesto la concepción de la sabiduría con la inteligencia o con el éxito, que el mismo Jesús dice, Padre, te doy gracias porque esta sabiduría, esto no se lo he revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Es decir, todavía Jesús dice que para recibir este tipo de sabiduría hay que hacerse hasta pequeños, humildes. Entonces, esta cuestión de sacar un degree, otro degree y sacar una carrera, un doctorado, a mí me pregunto, o sea, ¿de qué se va a beneficiar el Señor con eso? Porque está muy bien el que tenga capacidad, pero ¿es precisamente el plan que Dios quiere? Y esto es una tendencia. Ahí sí también hay ese ya son 4 charlas, para no extenderme en esto, donde hablo acerca de la vocación, el discernimiento de los varios tipos de vocaciones, porque ahorita muchos jóvenes están decidiendo profesionalmente qué van a hacer sin saber qué es lo que quiere Dios de su vida, esencialmente. No qué hacer, sino qué ser, quién eres. ¿No saben? ¿Cuál es tu vocación esencial? Ya no se diga cuando nos metemos en la vocación personal, casado, soltero. O sea,
un ambiente que te empuja y salen de la high school sin la madurez necesaria y ya tienen que hacer esa decisión, casi. Y ya no digamos, si no pueden, se tienen que endeudar. Y he conocido muchísimos muchachos que de pronto a los 20, 21 años saben que están llamándose a la vida consagrada, pero ya tienen una deuda. Ya no pueden ir a un monasterio, tienen que pagar primero esa deuda. Es decir, estas noches que ha metido la sociedad no son de que, se están dando, están deliberadamente puestas para ir sacando a Dios de la vida real. Porque de la vida intelectual y sentimental podemos seguir con estas noches diciendo yo creo. Pero si eres coherente con la fe, tú tienes que ir en contra de esto. No pueden vivir las tinieblas y la luz en ese sentido, juntas. Entonces, ante esta noche de la sociedad, eso ocasiona una noche del alma. Y la noche del alma en el sentido negativo, porque voy a hablar una noche del alma en el sentido positivo, la noche negativa del alma, ¿qué provoca? Que antes prefieras tener éxito que estar en gracia, literalmente. Puedes estar revisando si van bien tus notas, pero no sabes si estás en pecado mortal. Puedes preocuparte que mañana no pases el examen, pero no te preocupa de que si hoy mueres en pecado mortal te condenas, porque un solo pecado mortal te condena. Y empiezas a pensar en tantas cosas menos en lo esencial. Oras si queda tiempo. Visitas al Santísimo si queda tiempo. Otras son las prioridades. Por lo tanto, tu alma, ya no la sociedad, tu alma entra en una noche que te va a matar. Y entonces te das cuenta que mucha gente dice, no, pues como que Dios me ha olvidado, yo como que no experimento mucho al Señor, como que estoy en una noche del alma positiva, ahorita lo voy a explicar. No, ¿qué noche del alma positiva? La tuya es flojera espiritual. Es negligencia espiritual. Porque te has dejado penetrar de esta noche social y a esa noche ya se ha metido adentro. Y adentro ya tus prioridades van mal. Y esto no significa que seas malo. Por eso es tan peligrosa. Porque no estoy hablando la noche de un superpecador. No. Es simplemente el adormecimiento. El Papa Francisco les ha llamado recientemente cristianos de salón. Todo está bien, arregladito y todo eso. Pero dice, pero los cristianos de salón nunca van a ser mártires. Nunca van a dar la vida por Jesús. Su cristianismo está tibio. No son unos pecadores terribles, pero no están hirviendo, están tibios. Y en la fe tienes que estar hirviendo, porque el que no hierve nunca va a dar la vida por Cristo. Nunca le va a dar el primer lugar. Hay una pregunta que siempre les digo a la gente, ¿hay algo o alguien que si lo pierdes te desesperarías? Si se te muere un hijo, tu esposo, tu esposa, ¿te desesperarías? Si se te quema tu casa, ¿te desesperarías? ¿Hay algo o alguien que si lo pierdes te desesperarías? Si hay algo, ese es tu Dios. Punto y final. Porque el cristiano, el católico, se afecta, pero no se devasta, no se desespera. Cuando una persona se devasta, está diciendo que lo que perdió era su Dios. Punto. Sea tu hijo, sea tu mamá, sea tu carro, sea tu casa, si hay algo que te genera devastación y desesperación, lo único que podemos concluir es que eso era verdaderamente tu Dios. Y que intelectualmente el Dios verdadero, pues eso, nada más era intelectualmente, porque en la práctica valía más tu hijo, valía más tu carro, valía más tu casa. Entonces, eso es un producto o uno de los rasgos para saber cuando ya está esa noche. Cuando uno cree que cree en Dios, pero en verdad no toleraría perder a alguien o a algo. No lo toleraría. Significado de que ya estás en una noche del alma negativa, mala. Voy a pasar ya entonces a la parte de la noche positiva. Es dolorosa, pero es un dolor que sana. Es como, no es lo mismo que te estés muriendo por tomar un veneno a que estés sufriendo porque te están haciendo un lavado del estómago precisamente para sacarte el veneno. En las dos sufres, y quizá a veces uno sufre más en las curas que cuando uno mete la pata, pero en las curas es un dolor que sana. Tu papá, le digo a un muchacho, te dijo, no manejes así la motocicleta, y se maneja y vas y te estrellas, no sé, contra un autobús. El golpe te dolió, seguramente, porque te quebraste más de un hueso. Quizás hasta tienes cristales. Imagínate que tu papá primero te avisó, y ahora tu papá es médico,
Ahora, ¿cómo va a expresar el amor? El primer amor te lo expresó previniéndote. Ahora va a sacarte los vidrios. Y eso te va a doler más quizá que el golpe que te diste. Pero es que si no te lo sacas, tú te mueres. Es como alguien que choca y está incendiándose el carro. Tiene los huesos rotos. ¿Hay que mover a una persona que tiene los huesos rotos? No. Pero si no la mueve, se muere, se quema. Entonces, por amor le provocas un dolor para evitarle un mal mayor. Pues muchas de estas noches que voy a mencionar a nivel positivo generan dolor y posiblemente generan más dolor que las noches negativas. Pero estos son como, provocan el dolor precisamente como un síntoma de que va sanando la cosa. Entonces, hay básicamente dos noches positivas, la noche de los sentidos y la noche del alma. Noche de los sentidos y noche del alma. La noche de los sentidos. Dice, voy aquí a citar al padre Lallemant, que dice: ocurre a veces que habiendo recibido de Dios una buena inspiración, ya es buena porque viene de Dios, entonces ocurre a veces que habiendo recibido de Dios una buena inspiración, nos encontramos enseguida atacados por repugnancias, dudas, perplejidades, dificultades, que vienen de nuestro fondo corrompido y de nuestras pasiones, contrarias a la inspiración divina. Si la recibimos, empero, con entera sumisión de corazón, nos llenará de esa paz y consolación que el Espíritu de Dios lleva consigo y que comunica a las almas en las que no encuentran ninguna resistencia. ¿Qué está diciendo? Que estamos hablando de que vas caminando bien, vas en un proceso de conversión. Entonces Dios en ese proceso te va a mandar inspiraciones. Pero curiosamente, cuando Dios te está tocándote más para que des más pasos o aceleres el paso, curiosamente se te vienen más las repugnancias, se te vienen más los problemas, te entra una pereza para orar, te entra, no, pues ya es muy tarde para venir a misa, se te viene un montón de cosas. Pero eso es producto de eso, de que vas sanando, de que está tocando áreas en donde tú todavía estás herido. Y además te despierta una conciencia de repente, es decir, haces las mismas trapisondas que hacías cuando estabas en la oscuridad mala, pero entraste en un proceso de conversión, asociándolo al dolor que decías. Entonces, ahora hago algunas de las cosas que hacía antes, porque no me abandono totalmente a seguirlo, pero ahora me duele. Claro. Antes mi conciencia tenía, por lo tanto no me duele. Buen ejemplo, exacto. Sí, es como la certeza de que ya algo va trabajando ahí. Entonces, es un dolor que sana, un dolor. Pero, ¿qué pasa? Que muchos, si no saben esa interpretación, ya no tengo ganas. Y ya, ahí paran su proceso. Cuando es lo menos que deberían de haber. Cuando menos ganas se tiene de orar es cuando más se debe de orar. Cuando menos ganas se tiene que de continuar es cuando más se tiene que estar. Porque si no, para uno la sanación y se vuelve a infectar. Y las recaídas son peores. Las recaídas hasta físicamente son peores. Entonces hay que identificar esta parte. ¿Por qué? Porque es dolorosa, causa dificultad, pero es precisamente por las malas decisiones que hiciste en el pasado. Yo estuve 3 años en California y trabajé con un sacerdote que tiene una estación de radio y hacía eventos grandísimos. Y una vez se le acercó un drogadicto, ex drogadicto, y le dice: padre, estoy desesperado porque no veo que avance. Y ya no me acuerdo los números, ¿va? Las fechas, pero voy a inventar unos más o menos en proporción de lo que le dijo él. El padre le dice: a ver, espérate, ¿hace cuánto te convertiste? No, pues hace 2 años. ¿Y cuántos años viviste en la droga? No, pues que 8. Pues mira, mínimo, para ver cambios, no esperes menos de 4 años. ¿Por qué? Y le explicó así. Imagínate que cuando tú empezaste a vivir el pecado, lo que hiciste fue que no estás en una montaña, y entonces te metiste como a un barril, cerraste el barril y te fuiste para abajo, y caías. Cuando te convertiste, lo que hiciste es frenar el barril y salirte. Ya es ventaja porque ahorita, en este momento, tendrías que estar más abajo si no te hubieras convertido. Pero ¿qué pasa? Ahora lo que hiciste de bajada lo tienes que hacer de subida. Esa es la realidad. Lo que hiciste de bajada, tienes que hacerlo de subida. ¿Cuál es la motivación? Que no lo haces solo, lo haces con Él. Es más, muchos de los trechos Él te va a cargar, ni vas a tener que caminar tú. Pero tienes que ser consciente de que Dios lo puede. Dios, te sales del barril y de pronto, así, truena los dedos y te pone otra vez donde estabas, sí. Pero sabe que eso no nos haría bien para nuestra alma.
porque el ser humano es tan frágil y su naturaleza está tan herida que de pronto no valora todo lo que tendría que valorar la conversión, hasta las cosas. A veces lo que se te hace fácil no lo valoran, eso lo ve uno con los hijos, ¿verdad? Acá los papás son migrantes, empezaron a trabajar muy duro, y ¿qué es lo que hacen? Algo que en mi punto personal de vista es negativo. Voy a darle a mi hijo todo lo que yo no llegué a tener. Pésimo, porque no llegará a valorar todo lo que tú valoraste cuando no tenías todo eso. O sea, les evitamos que maduren en ciertas áreas, ¿verdad? Y es precisamente por eso. Entonces, hay que entender que el proceso de conversión, Dios en su sabiduría podría atacarte y de pronto, de la noche a la mañana te hace un santo, punto. O te dice, bueno, ahora que saliste del barril, vamos subiendo y vamos caminando, y que te cueste precisamente para que tengas mérito en este proceso de conversión. Entonces, aquí una aplicación concreta, como estoy hablando en el aspecto de matrimonios y familias. Hay un sacerdote que yo admiro mucho, doctor en teología, y es un gran predicador, y él, las últimas charlas, bueno, las últimas predicaciones que ha dado, ha manejado un concepto bien interesante. Obviamente yo he trabajado en muchas partes también con jóvenes, y conozco muchas cuestiones íntimas de ellos, pero nunca voy a conocer mucho más de lo que conoce un sacerdote. Finalmente él tiene el aspecto de la confesión. Y él dice, a veces cuando se me acercan señoras, la típica señora que se me acerca y me dice, padre, yo soy muy amiga del obispo fulanito de tal, y yo conozco al del grupo de tal parroquia, y yo he estado en tal retiro y todo eso, y me dan todo su currículum, o sea, no sé qué quieren presumirme con decirme todo lo que hacen, y se presentan así, no, yo he estado en los cursos de esto, yo he estado en esto. Entonces, ya que me sueltan todo eso, yo siempre me gusta decirles, ¿y tiene hijos? Sí. A ver, hábleme de sus hijos, porque esto sí lo puedo decir. En una de las parroquias había como comunidades, se manejaba por comunidades, no había ministerios, sino comunidades. Entonces, y era bien interesante que crecían los padres en comunidades tremendamente, pero había un grado en esa parroquia de muchachitas que rápido se embarazaban o salían de la casa, etcétera. Pero porque esas mismas muchachitas yo las veía de niños, pues se lo pasaban y que alguien los entretenga un poquito. Es decir, el crecimiento que estaban teniendo como matrimonio no era proporcional al crecimiento de sus hijos espiritualmente. Entonces, y era un desastre. ¿Por qué? Porque los muchachos, pues sí los veías todos en misa, pero sin saber absolutamente lo que era una Eucaristía. Sus papás quizás sí. Entonces hay un corte totalmente, tremendamente ahí. Y al final es mayor responsabilidad eso delante de Dios, el aspecto familiar. Más allá de que estás ayudando a un montón de familias y todo eso, ¿cómo están tus hijos? Esa es la pregunta. Entonces, este padre dice, entonces cuando me sale me dice, no, pues mi muchachita es una muchacha buena. Y él es un buen muchacho, mi muchacho es un buen muchacho. Y yo le digo, a ver, ¿qué me significa eso de buen muchacho? Su hija, en sus pláticas, habla de los proyectos que está haciendo a favor de los que no tienen absolutamente nada, de los miserables, o solamente habla de maquillaje, habla de que se quiere ir a Disney, que tiene un proyecto de irse a una universidad, que tiene eso. Porque si eso es ser bueno, no le va a alcanzar para el mundo que se le viene. Porque ahora, y él pone el ejemplo, ahora está permitido el aborto, pero mañana tu hija o tu nieta le van a obligar a abortar, como obligan ya en China. En China obligan ya a abortar. No quieres abortar, te anestesian y te practican el aborto tal y cual. Mañana va a ser así. Por eso nosotros, voy a hacer un paréntesis, aquel que votó por un presidente abortista, simplemente por decir, bueno, finalmente no me impone que aborte, pero no, es que para ti está bien. Los que se van a renegar de nuestras decisiones son nuestros nietos. Porque nosotros dimos el primer paso para el desastre que les va a tocar vivir a ellos. Entonces, este padre le dice, mejor dígame, a ver, ¿su hija piensa así? O su hija, el día de mañana, cuando tenga su bebé y hay un gobierno que la obliga a abortar, ¿está dispuesta a dar la vida para que no le maten a su bebito? ¿Está dispuesta a ser encarcelada para que no le maten a su bebito? ¿O su hija está dispuesto a dar la vida radicalmente, no solamente en servicio, sino dar la sangre por el Evangelio? Si no, no me venga con el cuento, su hija no es buena. Que no hace unos pecadazos terribles, una cosa. Pero es que esta noche se está espesando más.
Si Dios manda bendiciones como el Papa Francisco, es precisamente porque nos está avisando que viene algo fuerte. Hay que empezar a leer los signos de los tiempos en este sentido. Si Dios está tocando y bendiciendo mucho a la iglesia en muchas situaciones, es porque viene algo duro, porque está algo duro y porque viene algo que va a estar muy fuerte. Y nos va a alcanzar con ser un matrimonio buenecito, tener hijos buenecitos. No, no alcanza. No va a alcanzar. Mientras estamos ahorita, medio que alcanza, porque ya no está alcanzando. Pero no va a alcanzar. Precisamente porque en esa noche de los sentidos nos frenamos. Sentimos un poquito de reto, pues ya el Padre me está presionando mucho. Esa radicalidad del Evangelio, como que dejarlo todo. No, esos son fanatismos. Fanatismos. Es que tu fe tiene que estar hirviendo, no puede estar calientita nada más. Tiene que estar hirviendo porque los retos que se vienen requieren una fe adulta. Hay un sacerdote que pone un buen ejemplo, dice, muchos, y esto yo lo he visto con los muchachos, en parroquias pasadas, en donde he estado un poco más de tiempo, veías a una niña preadolescente y después que utilizaba el grupo de jóvenes y cosas así, excelente, tú dices, un excelente líder, se va a estudiar a una universidad, regresa a otra. Más inteligente, más guapa, si quieren lo que quieran, más bonita, pero de la fe, muerta o moribunda. Y era un ejemplo en el grupo. ¿Por qué? Porque el ambiente es demasiado agresivo. Y entonces, ¿qué es la solución? Bueno, la solución es que no se vaya a estudiar tan lejos. No, hay que empezar por uno mismo. La solución es qué estamos dando en los grupos de jóvenes. Por eso yo, al menos las bases, yo nomás estoy asesorando, es una vida radical. Muchos se fueron. Pero es preferible trabajar con 3 o 4 que tengan la visión radical del Evangelio que estar apapachando a gente, dándole, no, tú eres cristiano, y dándole la espaldita, sabiendo que cuando se vaya a la universidad eso no le va a alcanzar. Si no maduró verdaderamente en su fe, no le va a alcanzar ese tipo de fe. Entonces, este sentido es que hay que detectarlo a nivel personal y a nivel familiar. ¿Por qué? Porque si uno se frena ante las complicaciones de esa noche, que es buena, porque va sanando de los sentidos, si porque ya no te dan ganas, ya no vienes a misa, porque si hay que empezar a dar el paso. O sea, hay que empezar a morir a sí mismo para poder avanzar a un siguiente nivel. Una segunda cosa acerca de esta noche de los sentidos. Está en la sabiduría de Dios. Dios lo permite. Un sacerdote del siglo XV, dice, pues así es, el esposo, es decir, Dios, se aparta porque por darse mucho y de manera continua no sea menospreciado y para que en su ausencia sea deseado. Ahorita lo voy a explicar porque es un español antiguo. Siendo deseado codiciosamente sea buscado y siendo buscado sea aún más graciosamente hallado. Cuando sales del retiro y sientes bonito, pues no te tengo ni que invitar a que estés delante del Santísimo, pues eso es lo primero que se te viene. Pero precisamente Dios a veces se retira, te quita esa sensibilidad para que empieces a madurar y ahora lo busques por Él, no por lo que te hace sentir, por Él mismo. Entonces, este tipo de noches el Señor las quiere también para purificarnos, para que purifiquemos la relación que tenemos, que a veces es de conveniencia de Él. Yo suelo decirle también a la gente de que si tú amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Porque en su sabiduría, un día Dios te puede quitar lo que te ha dado. Hasta ahí llegó tu fe. Si tú amas a Dios por lo que te ha dado, tu fe tiene fecha de caducidad. Porque a Dios se le tiene que amar por Él mismo, no por lo que recibimos de Él. Y entonces estas pequeñas noches nos van ayudando a decir, no siento ganas, pero voy al Santísimo. Voy a misa, sigo orando. Entonces vas sanando y a la vez vas formándote en un amor real a Dios, de amar a Dios por Él mismo y no por lo que recibes de Él. San Juan de Ávila, que ahora es doctor de la Iglesia, decía, las buenas mujeres casadas en ausencia de sus maridos se prueban, y las buenas hijas en ausencia de sus padres. Y de esta manera nuestro Señor prueba a las almas que muchas veces se les esconde y las deja en sequedad y tristeza para ver qué paciencia tienen y si les sirven como antes, o si por el contrario se van a buscar consolaciones de fuera simplemente porque les faltan las de dentro. No, ya no siento lo mismo del retiro.
Y hay gente que hasta brinca de iglesia, ya no digamos de otras cosas. No, sí, un día sentí bonito en el retiro acá en la iglesia católica, pero entró en una noche de los sentidos, y de pronto en esa noche de los sentidos le llegó el pentecostal, y allá como siempre es musiquita y sentir bonito y todo eso, pues allá te jalaron. ¿Por qué? Porque estás buscando consuelos de fuera, porque no has sabido llevar los desconsuelos de por dentro, ¿no? Consejo concreto en el aspecto de la familia, de los hijos. Hay que tener mucho cuidado con las teologías que le llaman la teología de la abundancia. No hay cosa más terrible en la teología de la abundancia que hacernos inútiles en el crecimiento de la fe. Hay muchos, por ejemplo, católicos que yo conozco que leen autores que son de este tipo de teología. Por ejemplo, en inglés un autor es muy famoso, Joel Osteen, Marcos Witt en español. Todo ese tipo de iglesias protestantes que son megas iglesias, todos sus sermones traen atrás la teología de la abundancia. La mentada también espiritual de pare de sufrir. Si tú no quieres truncar el crecimiento de fe, en esto no puedes entrar en este tipo de teologías. Primero porque ni son cristianas, es una adulteración terrible del evangelio. Se me hace chistoso porque siempre los que predican esta teología de el Señor te quiere abundante, abundante en todo, abundante en vida, abundante en bienes, abundante en todo eso, y que el Señor te va a cambiar la vida, vas a tener una mejor casa, hasta la suegra te la va a cambiar, todo lo que tú, o sea, te ponen un panorama, eso no es cristiano. Eso déjenselo a Disneylandia o algún tipo de cosas, pero eso no es cristiano. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Señor, quiero seguirte. ¿Y el Señor qué dice? Las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre, Dios mismo, ¿y tú crees que vas a vivir entre algodoncitos? De hecho, San Juan de Ávila también decía, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si el mismo Dios perfecto se regresó al cielo con sus llagas y herido, vamos a ir tú y yo, los que le seguimos, vestiditos y bañados. El Papa la semana pasada llegó a una homilía donde decía que la espiritualidad de la complacencia es anticristiana. Dice, si tú estás complacido y tranquilo en tu cristianismo, algo anda mal. Porque el cristianismo real genera persecución, y más en estos tiempos en donde Dios estorba. Entonces, cuando yo veo a un cristiano que está tranquilo, que se la lleva bien con todo, revisa tu cristianismo, porque algo anda mal. Algo anda mal. Hoy más que nunca, el verdadero cristiano se puede identificar en que lleva persecución, en que lleva incomprensión, en que se le ignora, en que se le relega, en que se le juzga, en que se le critica, pero precisamente por eso. Si el mensaje cristiano no está provocando eso, no es mensaje cristiano. Será otra cosa, será este tipo de ideología psicológica, ¿verdad? De autosuperación y todo esto. Esto no es autosuperación. En las iglesias no tendría que ver tanto como grupos de autoayuda, sino comunidades cristianas que adoren, que sepan orar. Entonces, por lo tanto, la base es estar preparados, y hay que enseñar a los hijos a estar preparados a que van a ser la minoría, a que tenemos que, de entrada, estar dispuestos a pasar el ridículo. Si ellos no se van formando en eso, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Si ellos están esperando ser normales en su high school, va a ser muy difícil que vayan a perseverar. Los tiempos que estamos viviendo y los que se vienen requieren que empecemos a formar urgentemente en el aspecto no de somos muy diferentes, somos los buenos de la película, no me refiero a sentirnos los buenos de la película, a saber que el que sigue a Jesús va a hacer la diferencia y va a estorbar a muchos. Va a estorbar, va a incomodar, porque nuestra espiritualidad es de la cruz. Muchos se aficionan con esa espiritualidad de Cristo resucitado, ya a veces ni en las iglesias católicas hay crucifijos. No, es que nosotros queremos un Cristo resucitado, sí, Cristo resucitado, pero no escondamos nuestras comodidades espirituales. A ti te interesa tanto ver un Cristo resucitado porque un Cristo crucificado te dice cuánto tuvo que pagar por tus pecados que quizá ahora mismo no has confesado en el sacramento de la confesión. Entonces nos estorba ver un crucifijo. Es curioso que sea precisamente el primer sacramental que los exorcistas usen, porque el demonio no tolera a Cristo crucificado. No tolera. Y nosotros nos queremos quitar de la cruz, dejamos de ser cristianos. Y también porque al no ver, al no sentir, se empieza el alma a tener capacidades que son necesarias para una fe más madura. Voy a mencionar solamente algunas poesías así brevemente de
el siglo XVI que hablan de esto. Dice, hay dos palabritas, hay una palabrita esencial que se la pueden ir aprendiendo, es básicamente en la espiritualidad, el deshacimiento. Deshacimiento. Eso se usa mucho en la espiritualidad, en la teología católica. Deshacimiento. ¿Qué significa deshacer? Desprenderse de. Para tú crecer en la espiritualidad, tienes que deshacirte, desprenderte de. Entonces, estos poemas son poemas en donde restauran el aspecto del deshacimiento. Dice, con los ojos cerrados más se acierta, con la oscuridad mucho más vemos, y estando solos mucho más podemos, y el encerrarnos abre más la puerta. Hay más regalos en tierra más desierta, sin pies en esta vida más corremos, y sin las manos mucho más hacemos, y el reposo y quietud más nos despierta. Con simple corazón mejor se entiende, con el de no saber mejor se sabe, sin báculo ni arrimo mejor se anda, con estar al descuido más se entiende, y al que menos procura más le cabe, y al que se deja más, aquí más manda. Es la visión del Evangelio. El que quiere ser el primero, se haga el último. Para vivir hay que morir. Entonces, en el sentido positivo esta noche, el sentido, ¿en qué parte nos ayuda? Nos ayuda en el sentido de que agradece que en este momento no estés sintiendo. Porque entre menos sientas, tu fe puede madurar más. Porque vas a empezar a orar por otro motivo que no sea porque sientes bonito. Entonces ya maduras. O sea, saque la ventaja de eso. Voy a brincar a la última parte, que es la noche del alma, que es la otra noche positiva. La noche del alma, esta sí, en su sabiduría Dios la da ya a las personas que van dentro de un camino de una fe adulta. Síntomas de la noche del alma. Claro, unas son más intensas que otras, pero en la noche del alma no se ve a Dios, no se siente a Dios, y el intelecto no puede entender las cosas de Dios. Haz de cuenta que literalmente tu fe se apagó radicalmente. Prácticamente todos los santos han pasado por ella. Simplemente a unos les ha durado más que otros, pero casi todos han pasado por ella. Voy a leer, para cerrar, una carta que escribió Madre Teresa de Calcuta. Esto no se sabía. La Madre Teresa tuvo una noche del alma profunda y no se dio cuenta el mundo, porque la mantuvo solamente secreto con su director espiritual y su obispo. Ella, y además porque pues la veían siempre sonriendo, sirviendo, orando, haciendo todo lo que tenía que hacer siempre. Entonces nadie le pasaba que por aquí había una noche del alma, que no sentía a Dios, no veía a Dios, no sentía ninguna motivación, pero de una manera más profunda. No es una noche de los sentidos que creo en Dios, pero no lo siento. No, aquí no había absolutamente presencia de Dios sensible en ella. Entonces su director espiritual le dice, para saber la intensidad de la noche, escríbame lo que le pasa. Y ella dice, no puedo, es muy doloroso. Entonces dice, ok, vamos a hacer una cosa, escríbale una carta a Jesús, así, y sea muy honesta, y me la da, y yo veo ver qué tan dura es la noche. Y vean lo que escribe Madre Teresa, dice, Jesús mío, desde mi infancia tú me has llamado y me has guardado para ti, y ahora cuando ambos hemos tomado el mismo camino, ya que dejé mi país, que entré a la congregación de Loreto, que dejé la congregación para ahora servir y fundar una nueva congregación entre los más pobres, le está diciendo, ahora Jesús, yo voy por el camino equivocado. Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios. Resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios. En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Estoy diciendo Madre Teresa de Calcuta. Estaba sintiendo, Dios no existe. Jesús, por favor, perdona mis blasfemias. Se me ha pedido que lo escriba todo. Esa oscuridad que me rodea por todas partes. No puedo elevar mi alma a Dios. No entra luz alguna ni inspiración en mi alma. Hablo del amor a las almas, del amor tierno a Dios. Las palabras pasan a través de mis labios y anhelo con profundo deseo creer en ellas. ¿Para qué trabajo tanto si no hay Dios? No puede haber alma. Si no hay alma, entonces Jesús, tú tampoco eres verdadero. Cielo, qué vacío, ni un solo pensamiento del cielo entra en mi mente, pues no hay esperanza. Tengo miedo de escribir todas las cosas terribles que pasan en mi alma, te deben herir. En mi corazón no hay fe, ni amor, ni confianza, hay tantísimo dolor, el dolor del anhelo, el dolor de no ser querida. Quiero a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin embargo, allí entre nosotros hay una terrible separación.
ya no rezo más. Aquí es una mala traducción, lo que ella quiere estar diciendo es, si no se dieron cuenta es porque siempre siguió orando como si estaba sintiendo bonito, sino es que los efectos de la oración ya no los percibía, eso es lo que se está refiriendo. Pues miren, dice, pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias y hago todo lo posible para sacar de ellas la dulzura que tienen que dar, pero mi oración de unión ya no está ahí, ya no rezo. Mi alma no es una contigo, y sin embargo cuando estoy sola en las calles te hablo durante horas de mi anhelo por ti. Qué íntimas son aquellas palabras y sin embargo tan vacías porque me dejan lejos de ti. La obra no contiene alegría, ni atracción, ni celo. Recuerdo que le dije a la madre provincial de su antigua congregación que dejaba Loreto por las almas, por una sola alma, y ella no podía entender mis palabras. Hago todo lo que puedo, me desvivo, pero estoy más que convencida de que la obra no es mía. No dudo que fuiste tú quien me llamó con muchísimo amor y fuerza. Fuiste tú, lo sé. Es por esto que la obra es tuya y eres tú incluso ahora, pero no tengo fe, no creo. Jesús, no permitas que mi alma sea engañada ni me dejes engañar a nadie. En la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho. Cuando Dios le habló para que fundara la congregación de las misioneras, Jesús le anunció que iba a sufrir mucho, pero ella se imaginó, me voy enfermada, incomprensiones, nunca se imaginó que iba a ser una noche oscura. Entonces dice que tendría que sufrir mucho, 10 años. 10 años pasó en noche, en este tipo de noche, sin ver absolutamente nada. 10 años. Jesús mío, tú has hecho conmigo según tu voluntad. Y Jesús, oye mi oración. Y aquí viene la parte más importante, porque una mujer que desde los 18 años se fue a una congregación, a un país de estos, después deja su congregación y se pone a trabajar entre los más pobres, con todo lo que se le vino, yo creo que sería muy humano que ella le dijera, Señor, te he servido toda mi vida, dame un poco de consuelo, que te vea, que te sienta algo. Y vean lo que ella más bien pide, dice, y Jesús oye mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y mi sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees. El tiempo que tú desees, sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor, te pertenezco. Imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y compañía encuentras alegría y placer, entonces Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad si esto fuera posible. Jesús, tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor no te molestes, incluso si me ves desmayar de dolor. Es mi voluntad. Quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. De corazón y con toda el alma trabajaré para las hermanas, porque son tuyas, todas y cada una son tuyas. Te suplico solo una cosa. Por favor, no te preocupes por volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad. Y afirma tu pequeña. A este grado de fe tenemos que llegar, en donde ella no tenía ningún signo sensible ni intelectual de Dios, y vean qué tipo de oración hizo esta mujer, y cómo servía con la misma sonrisa, como si estuviera sintiendo lo mismo cuando fue por primera vez llamada. A eso estamos llamados, porque las noches que se vienen a nivel social que le estoy mencionando requieren a cristianos de fe adulta, Si no estamos dóciles a ser formados, si creemos que el cristianismo tiene que ser palmaditas, que me entienda todo el mundo, que todo eso, no vamos a dar. No vamos a pasar ni a la noche de los sentidos, ya no a la noche del alma, ni a la noche de los sentidos. Hay un sacerdote que lo ha definido muy bien, está fundando una comunidad, no solamente de sacerdotes, sino de familias, y él dice, la iglesia del futuro va a requerir almas víctimas, que estén dispuestas a dar lo que tienen que dar por la iglesia, siendo despedazadas por el mundo. Que es lo que está hablando el Papa Francisco. A él no le... Fíjense una frase tremenda que acaba de decir el Papa. Él dice, prefiero, lo está diciendo el Papa, prefiero tener una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Porque él dice, es cierto, si yo empiezo a evangelizar, por ejemplo, modelos o ese tipo de ambiente,
en el evangelizar, todo eso, yo corro peligro de que mete la pata, de que haga un escándalo, pero nuestro Papa nos está diciendo, prefiero una iglesia accidentada por salir que una iglesia enferma por encerrarse. Esto requiere que uno empiece a cuestionar realmente su cristianismo. La fe no puede ser simplemente, lo que le digo a los jóvenes, no, tenemos que cambiar esa visión que por algún lado se nos metió dentro de las parroquias. Ver, la fe es mi cajita, aquí tengo la cajita de la fe, aquí tengo la cajita del trabajo, aquí la cajita del estudio, aquí No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es la fe imprimiendo, permeando, infectando en el buen sentido de la palabra, mi trabajo, mi sexualidad, mis decisiones, mi empresa, todo. No tiene que haber ningún rincón de mi vida ni de mi cuerpo que no sea Cristo. No puede ser simplemente, pues esto es mi parte de iglesia. Y hoy toca parte de iglesia, porque es domingo. No, Cristo tiene que estar impregnando cada área del cristianismo. Mis decisiones, mis gustos, mis palabras, mis deseos, mi sexualidad, mi intimidad. Me encanta eso de la parte de la circuncisión en el Antiguo Testamento. La circuncisión, eso significa hasta lo más íntimo y privado tiene que ser de Dios. Hasta lo más íntimo y privado del ser humano tiene que ser de Dios. Cuando Dios solamente está, pues sí, soy un buen cristiano cuando estoy en misa, pero oye, tus decisiones laborales, y tu trabajo, y tu familia, y tus hijos, y tu estudio, y el que se está muriendo de hambre, y el hermano de fe que te están matando en China, y que si uno ve esa perspectiva, no le queda tiempo para buscarse a sí mismo. Y bendito que no nos quede tiempo para eso. Tiene que haber la prioridad en la fe, no puede ser simplemente una cajita. Como conclusión, lo que recomiendo es, esto se lo escuché a un obispo español este fin de semana, que supimos que era de Corpus. Él, una frase tremenda, la puso en Twitter, él dice: el que se acostumbra a ver a Cristo eucarístico, se le eucaristiza la visión. Quien está constantemente viendo a Jesús Eucaristía, se le eucaristiza la visión. Va a empezar a ver desde los ojos de Jesús. Hay un amigo, bueno, no es así como que nos llevamos de muy amigo, pero lo conozco personalmente, de trato, es un exorcista de España, se llama José Antonio Fortea. Él promueve mucho el que la oración se haga delante del Santísimo. O sea, lo que el Padre Armando está diciendo y que luchó tanto para que esté gente yendo al Santísimo, no es meramente propaganda para que, no, pues para que todo el mundo me recuerde que este era el padrecito de la Eucaristía. Es que si no son gente, si no somos una iglesia eucarística, no salimos. Hace totalmente la diferencia entre ser un adorador. De hecho, San Agustín decía una frase tremenda. Él decía, no comulgue el cuerpo de Cristo quien antes no es un adorador. Un ministro de la Eucaristía no podría estar días sin estar adorando a Jesús de Eucaristía. ¿Cómo yo puedo estar dándole a una persona el cuerpo de Cristo cuando yo no lo adoro en los días anteriores? ¿Cómo yo puedo recibir el cuerpo de Cristo cuando yo no lo adoro? ¿Estoy consciente de quién es? Me parece que no. Entonces, la primera parte es, nosotros tenemos el manjar, la fortaleza, la base primordial para este crecimiento, para resistir lo que se nos está viniendo, si somos personas eucarísticas. Si no es persona eucarística, esto lo decía Juan Pablo II, que el demonio no tiene tanto poder para destrozar lo que le quisiera destrozar gracias a los monasterios de clausura, porque ellos precisamente, es una vocación, claro, no es nuestra vocación, pero es estar en continua adoración. Ellos son un pilar escondidito, pero si no estuvieran, el demonio estaría haciendo muchísimos más desastres al interior de la iglesia y fuera de ella. Entonces, conclusión primera, cristificarnos en la Eucaristía. Si no podemos comulgar por alguna razón, con mayor razón, que no te falte la misa, que no te falte un momento de venir a adorar al Señor en la capilla del Santísimo. Pero tenemos que ser personas eucarísticas. Y segundo, vida comunitaria. El Papa Benedicto hablaba de que, lo voy a poner de manera más coloquial, ya el mundo está echado a perder y se está pudriendo más. Entonces es ingenuo decir, vamos a meternos en el mundo y vamos a parar esta putrefacción y vamos a hacer un mundo bonito. En la realidad no es posible. En la realidad no es posible.
Juan Pablo II, cuando dijo del tercer mensaje de Fátima, después de que le dieron el balazo a él en Alemania él llegó a decir, dice, hablando de ese tercer mensaje, dice, vienen cosas en donde tendremos que estar dispuestos a dar la vida a Cristo y por Cristo. Y dice, con mi oración y la de ustedes, esta tribulación se puede disminuir un poco, pero ya no es posible evitarla, porque siempre la iglesia se ha recuperado o resanado a través de la sangre y esta vez no será la diferencia. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? El demonio antes desataba persecuciones físicas, como en México, pero México tenía una fe fuerte en ese entonces y lo único que hizo la persecución es hacerla más fuerte la fe. Entonces, ¿qué ha hecho el demonio? La persecución ahora la ha hecho intelectual. O sea, del corazón. Ya Dios no es el número uno, ya pienso primero en los negocios que en estar en gracia, que entonces ya mañana puede desatar una persecución, daremos la vida. Nadie va a dar la vida por lo que no cree. O sea, ahora la estrategia del demonio ha sido más inteligente, la persecución ha sido más intelectual y del corazón, para que después desate la física y no tengamos punto de reaccionar. Entonces, ¿qué dice el Benedicto XVI? Que ante eso podemos tener dos extremos. O nos unimos con el mundo y nos podrimos con ellos, o otro extremo que también es malo es alejarnos, y así como los Amish y esas comunidades que se retiran del mundo y viven entre ellos y solitos, eso hasta en un cierto sentido ayuda, pero al final no es práctico. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la solución? Dice, hagan sociedades alternativas. Es decir, grupos, comunidades cristianas de matrimonios, de familias, que vivan la radicalidad como debe de ser, que se apoyen, que se den las manos, que sean como las primeras comunidades donde decía que no había ningún necesitado. Entonces, se hacen así y ahora sí, no un misionerito, una comunidad se mete a este mundo podrido y empieza así. ¿Por qué? Porque se van cuidando los unos a los otros las espaldas. Te caes y yo te levanto, etc. Y eso lo han hecho, por ejemplo, el camino neocatecumenal. El Papa Benedicto, antes de salir, mandó, no sé si recuerdo, son 5 familias a China, sin saber una palabra de chino. O sea, no está mandando a un misionerito, familias. Y el camino neocatecumenal tiene el índice más alto de natalidad. Las familias del camino neocatecumenal tienen 7, 8, 10 hijos. Y así, con 7, no estoy diciendo mentiras, búsquenlo, 7, 8, 10 hijos, se van, dejan trabajo aquí, dejan todo, van a buscar trabajo allá. Como no saben que no pueden predicar, ¿qué hacen? Como la gente los empieza a ver y dice, estos son extranjeros, no saben el idioma, apenas están buscando escuela, trabajo y todo eso, y no están desesperados, lo que cualquier otro podría estarlo. Están felices, eso no les quita la paz, algo deben de tener estos. Entonces empiezan a evangelizar como esas primeras comunidades que decían, que veían a los cristianos y decían, miren cómo se aman. Ese tipo de evangelización es la que se requiere. Se requiere la predicación, sí, pero hay partes en donde no. Entonces lo único que va a dar evangelización son comunidades que tú dices, tienen algo esto que yo no tengo, ¿no? Vamos a terminar pidiendo la ayuda de nuestra Madre, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.